Bueno, bienvenidos a este vídeo sobre cómo funciona la arquitectura de nube, porque para empezar a trabajar, aunque sea un poquito, necesitamos conocer un poco pues cómo funcionan las nubes, las regiones, zona de disponibilidad, los servicios. Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Para ello lo que voy a utilizar son diapositivas del propio curso de AWS Academy Cloud Architecting, ¿de acuerdo? Que iremos viendo también en clase o en otros vídeos, pero me sirven algunas diapositivas para comentar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la arquitectura de nube? Simplemente, bueno, no simplemente, en los años 2000 AWS, que era una tienda de libros y poquito más, vio la necesidad de mejorar sus sistemas porque se le caían, ¿de acuerdo? Y que sus sistemas tuvieran, como veis aquí, alta disponibilidad y escalabilidad de una forma fácil en lo que la web que tenían, que era vender libros y poquito más, ¿de acuerdo? Fueron mejorando y fueron trabajando con diferentes servicios y en 2006 sacaron lo que fue el nacimiento de AWS, de acuerdo, con tres servicios principalmente, que fueron máquinas virtuales, almacenamiento y colas de mensajes, de acuerdo, que lo iremos viendo. Empezaremos nosotros el curso pues haciendo alguna máquina virtual en los vídeos posteriores que podéis ver en la plataforma cuando los activemos, de acuerdo. Bueno, como tenéis ahí, uno de los ahora uno de lo que el que es el CEO de AWS, que no es el dueño de la compañía, que ya cambió hace poco, de acuerdo. Vieron que tenían un montón de confusión y que era todo muy difícil, de acuerdo, de hacer, y entonces empezaron a trabajar en esa posible solución, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crear un conjunto de servicios y crearon APIs, es decir, interfaz de aplicación para atacar a cada uno de los servicios bien documentados, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando atacamos a un servicio como puede ser el de las máquinas virtuales, estamos accediendo a la nube de AWS o, en el caso si fuera cualquier otro fabricante, Azure o Google Cloud, por ejemplo, a un interfaz de aplicación para poder acceder a cada uno de los servicios. Pero hoy, para nosotros, eso va a ser transparente y no lo vamos no lo vamos a necesitar hacer. Nosotros atacaremos al servicio y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? De todas maneras, para crear la infraestructura y para crecer rápidamente, para que las bases de datos se pudieran conectarse con otros servicios, para poder hacer que la infraestructura se ajuste a la demanda, es decir, que si hoy Black Friday pueda crecer automáticamente la infraestructura y que pasado mañana que ya no es Black Friday, que pueda decrecer automáticamente y todo eso, siguieron trabajando durante, pues fijaros, desde el año 2000 hasta el año 2006, hasta crear lo que fue AWS en sus orígenes, que no es nada comparable con lo que es ahora, pero para poder solventar todos esos problemas de crecimiento, rendimiento, alta disponibilidad, fault tolerance, disaster recovery, que se pueden hacer hoy actualmente, ¿de acuerdo? La arquitectura, en este caso hace la similitud de un arquitecto de casas, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una persona que sea el Cloud Architect, que suena muy bien, el arquitecto de nube, que va a diseñar todo de tu infraestructura y lo vas a montar en la nube para que sea lo más altamente disponible, funcional, todos los despliegues web, hacerlos correctamente y de lo más lo más, ya no solo lo más rápidamente posible, sino lo más funcional posible, de alto rendimiento, con alta disponibilidad. Bueno, pues aquí es más o menos la similitud de lo que hacemos en la nube y lo que hacen los arquitectos normales de toda la vida de ladrillo en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente una similitud que no tiene más allá que simplemente comentar. Vamos a ver ahora cómo funciona la infraestructura global, pero bueno, si no antes también comentaros una cosa con respecto a lo que hemos visto de AWS, del nacimiento de AWS, ¿de acuerdo? Que cuando nació en el 2006, por ejemplo, Netflix hizo un acuerdo muy grande en el 2007 con AWS porque ya vio la potencialidad de AWS y Netflix no era nada en aquellos días, y fijaros lo que es Netflix hoy en día. Por eso las oportunidades de negocio que puedes ver o que eres capaz de ver para futuro, pues fijaros lo importante que así fue para Netflix
haberse metido y hacer un partnership muy grande con AWS. Y luego AWS fueron los primeros en crear todos estos servicios en la nube, es el líder en hiperescalar en nube pública. Por ahora muy cercano está Microsoft Azure, que en el curso también, por cierto, haremos cosas de Microsoft Azure. ¿De acuerdo? Bueno, pues más allá de este comentario, vamos a ver cómo funciona la infraestructura global de AWS y nos vamos a verla realmente dentro de la plataforma, pero antes de eso os lo tengo que contar, ¿de acuerdo? Las infraestructuras de nube pública en todos los hiperescalares funcionan con diferentes conceptos. El primer concepto es una región, ¿de acuerdo? Una región es lo como pone ahí, es una zona geográfica que contiene, esto ya no es cierto, en la diapositiva incluso no es cierto, ya 3 o más zonas de disponibilidad. Todas las regiones de AWS tienen 3 zonas de disponibilidad. Por ejemplo, abrieron la de España el año pasado y tenemos una región en Huesca y 2 regiones en Zaragoza, ¿de acuerdo? Pero nosotros en AWS Academy nuestros laboratorios nos los van a lanzar en North Virginia, que tiene 6 zonas de disponibilidad que se llaman AZs, o nos las lanzarán en Oregón, que tiene 4 zonas de disponibilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros estaremos levantando, haremos despliegues de alta disponibilidad con 6 zonas de disponibilidad en North Virginia y también podremos utilizar algún día la región de Oregón, ¿de acuerdo? Bueno, pero principalmente todos los laboratorios se nos van a levantar en North Virginia y veremos que tenemos 6 zonas de disponibilidad, ¿de acuerdo? Porque así podremos hacer arquitecturas altamente disponibles. En cada zona de disponibilidad nosotros vamos a tener uno o varios data centers. ¿Cuántos? No lo sabemos. Amazon no nos lo va a decir, pero para nosotros es transparente. Igual que no nos dice, bueno, solo nos dice que en cada data center mete entre 50.000 y 200.000 K. Pongo aquí una K para significar que son 50.000 o 200.000 servidores en cada data center. ¿De acuerdo? Pero esto es infraestructura interna de Amazon, que nos da igual en ese sentido porque nosotros vamos a consumir servicios, nos los pondrá y nos dará igual en el data center que nos lo ponga, ¿de acuerdo? No zona de disponibilidad, cuidado, la zona de disponibilidad si nosotros sí que la elegiremos, pues por ejemplo queremos montar un servidor web, por ejemplo en la zona de disponibilidad de Huesca y otro en una de las 2 zonas de disponibilidad de Zaragoza. Si se cae la zona de disponibilidad de Huesca, pues responderá el servidor que está en la zona de disponibilidad de Zaragoza, ¿de acuerdo? Pero dentro de cada zona de disponibilidad nos da igual en los data centers que tenga AWS. También Amazon tiene un concepto de local zones, pero como no, que es una infraestructura es un poquito más pequeño que una región, pero como no la podemos utilizar en Academy, nos da igual, no lo vamos a utilizar. Y los centros de datos que acabamos de hablar, pues simplemente esos 50 o 100.000 servidores con, por ejemplo, en la región de Aragón de Huesca, pues tuvieron que hacer líneas de tendido eléctrico especial para llegar con más entradas de luz, pues para evitar el que no se queden sin luz. Tienen grandes sistemas de alimentación ininterrumpida. Bueno, toda la infraestructura que montan todos los proveedores de nube cuando montan centros de datos en zonas de disponibilidad en regiones. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con región y con zona de disponibilidad, en inglés Availability Zone, ¿de acuerdo? AZs, regiones y AZs. Y también nos tenemos que quedar con los Edge Location o en español puntos de presencia. ¿Qué son los puntos de presencia? Bueno, es infraestructura pequeña que alquila Amazon a lo largo de todo el mundo en datacentros que no son de él, ¿de acuerdo? Ahora Amazon tiene más de 400 en todo el mundo, ¿de acuerdo? Para utilizar algunos servicios de Amazon. Ejemplo, si yo voy a ver una película de Netflix que he hablado hace un momento, yo no consumo la película desde Estados Unidos porque, bueno, le costaría enviarla, sino que Amazon o Netflix la cachea en 4 Edge Location, puntos de presencia que hay en España, ¿de acuerdo? O en la región de España ahora que está abierto. Y cuando yo voy a ver una película, la cojo de España y no tengo que ir a buscarla a Estados Unidos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos puntos de presencia sirven, como el ejemplo que estoy diciendo, para cachear contenido de páginas web, vídeos y otros aplicativos cacheables. Lo veremos también en ejemplos en el curso, pero más avanzado. Que os suene, lo repasaremos. Bueno, pues simplemente quería comentar eso.
Y antes de empezar a verlo todo esto en la consola, fijaros, si yo tuviera una gran arquitectura que tenemos aquí, pues que no conocemos, ni tenemos que conocer, pero que iremos viendo a lo largo de la asignatura, y esto prácticamente hasta terminar la primera evaluación lo veremos todo esto, ¿de acuerdo? Aunque os parezca raro, luego conseguiremos ver. Eh, Tenemos la cuenta de AWS, tenemos la región, en este caso North Virginia, pero bueno, porque no nos va a dejar utilizar la región de España o de Irlanda, ¿de acuerdo? Y si veis aquí tengo una zona de disponibilidad, que las zonas de disponibilidad van con letras, sería la zona de disponibilidad A y esto sería la zona de disponibilidad B. ¿De acuerdo? Si está en North Virginia, pues ahí B. Si fuera en España, pues Huesca y Zaragoza, por ejemplo. De tal manera que aquí hago un despliegue de un montón de cosas y si se cayese una zona de disponibilidad, pues entraría a trabajar la segunda. ¿De acuerdo? O puedo estar repartiendo tráfico y cuando este usuario consume algo, lo consume una vez de esta zona de disponibilidad y otra vez de esta zona de disponibilidad. Lo consume de la parte de arriba, lo consume de la parte de abajo. Y cuando, por lo que sea, una zona de disponibilidad en Huesca se va la luz y no hay bueno, esto los proveedores de nube lo piensan a nivel mundial, ¿de acuerdo? Ahora os voy a sacar el caso de Obama para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un gran terremoto o una cosa así, pues que empiece a trabajar la otra zona de disponibilidad que mínimo está a 70 kilómetros de distancia, 50 millas más o menos, una zona de disponibilidad de otra para evitar este tipo de cosas. Vale, y para que veáis un caso de esto que os acabo de comentar, de que os estoy comentando, real, que pasó en el año 2012 y que fue un catapultador de la nube, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí os estoy sacando una del año 2012, la infraestructura que tenía Obama en Estados Unidos. Lo tenía en la costa este, fijaros, aquí está en la costa este, con un montón de cosas. Todo esto son servicios de AWS que no conocemos, ¿de acuerdo? Y de la manera que en el 2012, que son mucho más reducidos, menos que lo que es ahora, pero bueno, tenían mucha infraestructura, ¿de acuerdo? Y como se preveía que había un gran, pues todos estos problemas que hay en Estados Unidos de tornados y de huracanes en Estados Unidos, hicieron una réplica más pequeña, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto es la costa este, es North Virginia, hicieron una réplica a la costa oeste en Oregón, creo recordar, con una infraestructura un poco más pequeña por si el huracán, lo que fuera en el año 2012, tumbaba toda la infraestructura de Obama de las elecciones y quedaba una semana para las elecciones y tenían un problema grave, ¿de acuerdo? Después no ocurrió, el data center de North Virginia no hubo ningún problema, aguantó y terminaron utilizando la parte de la derecha, pero fue un detonante para que las nubes fuera el tema de desplegar los aplicativos de cualquier aplicativo en nube en dos regiones, sobre todo para evitar el que una región se caiga y pierdas todos tus datos. A día de hoy no se ha caído ninguna región de ningún proveedor de Internet, de nube pública, ¿de acuerdo? Ni de Google, ni de Oracle, ni de Azure de Microsoft, ni de AWS, ¿de acuerdo? Sí se ha caído algún servicio en alguna zona de disponibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis ahí esto, si lo buscáis Obama for America AWS, os sale un PDF 50 megas, era simplemente por curiosidad. ¿Y dónde vamos a ver todo lo que hemos visto bueno, dónde está todo lo de las regiones, en este caso en el proveedor de AWS? Bueno, pues he abierto la cuenta de AWS Academy. Si no os acordáis, repasar el vídeo de cómo funciona AWS Academy. Estoy aquí, ya le he dado Start, llevo 20 minutos con la cuenta levantada, ¿de acuerdo? Entonces le doy aquí a AWS, pues me sale esto. Bueno, esto si os sale, ¿por qué ha sido? Esto ha sido porque previamente a levantar este laboratorio de Amazon ya tenía otro laboratorio Amazon abierto y me dice, oye, estás con una cuenta que no es con la que quieres abrir. Estás validado en AWS ya con una cuenta que no es la que tú quieres utilizar ahora, ¿de acuerdo? Porque la que queremos utilizar ahora es cuenta nueva, pero como ya había lanzado un laboratorio en este ordenador hace unas horas, ¿de acuerdo? Se soluciona muy fácil el problema. Se le da que sí, que queremos hacer logot de la cuenta anterior, esto ya lo cierro y lo vuelvo a abrir y ahora ya me abre la consola con la nueva cuenta, ¿de acuerdo? Esto os pasará, hay que tener cuidado y simplemente se vuelve a lanzar y ya está,
¿de acuerdo? Vale, pues esto es la consola de AWS desde la pantalla principal, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos en el vídeo inicial, que es son accesos directos, es decir, si yo busco un servicio SMS3 que veremos, y le doy aquí a la estrella, vemos que se nos pone aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto es personal vuestro, cada uno tendréis los accesos que sea, y la parte central de aquí también dependerá de los servicios que hayáis visto con anterioridad. Las regiones las tengo aquí. Hay más de 30 regiones, ¿de acuerdo? No podemos activar regiones nosotros y solo vamos a poder trabajar en North Virginia y en Oregón. El resto de las regiones en AWS nos daría problemas porque está cerrado, ¿de acuerdo? Los servicios los buscaremos por aquí, ¿de acuerdo? Y normalmente ahora al principio del curso pues veremos temas de máquinas virtuales, EC2, y cuando pasemos a base de datos pues veremos base de datos RDS que está aquí, o cuando veamos temas de redes porque necesitamos conocer temas de redes, veremos cómo funcionan las redes aquí en VPC, ¿de acuerdo? Y más servicios que veremos. Si yo entro en algún servicio y me veo perdido y no sé dónde ir, lo que tengo que hacer es darle aquí arriba a la izquierda a AWS y vuelvo a la pantalla principal donde tengo todo, ¿de acuerdo? Y también lo comentamos en el vídeo anterior, este de aquí es acceso a la consola, que tenemos un vídeo propio de acceso a la consola que os recomiendo revisar porque ahí contamos más cosas de este acceso a la consola y lo vemos, ¿de acuerdo? Vale, y las zonas de disponibilidad. Bueno, las zonas de disponibilidad lo podemos ver, por ejemplo, en las máquinas virtuales. En vídeos posteriores vamos a ver cómo lanzar una máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, si vengo aquí a C2 y me vengo aquí a zonas, fijaros, vengo aquí abajo, está un poco escondido, tengo 6 zonas de disponibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo vaya a instalar una máquina virtual, me instalará la máquina donde yo quiera, pero le puedo decir que me la deje en la zona de disponibilidad A, la B, la C, la D, la E y la F. Si yo voy a una zona de disponibilidad, que en este caso AWS no puedo, en Irlanda o en España solo tendría las 3 primeras, A, B y C, ¿de acuerdo? Y entonces de esta forma podremos montar despliegues de nube en alta disponibilidad, despliegues web en alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, lo iremos viendo esto en ejemplos, pero simplemente por comentarlo. Y luego lo otro que hemos visto de los Edge Location no los podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Los Edge Location, por ejemplo, utilizarán un servicio que se llama CloudFront, que veremos más adelante. CloudFront, que lo he escrito mal, CloudFront, bueno, que es un servicio de, como veis aquí, de CDN, global, ¿de acuerdo? De Content Delivery Network, es decir, entrega de contenido cacheable, es decir, películas, páginas web, ¿de acuerdo? Vale, y CloudFront hace uso de esos 400 y pico puntos finales que hemos dicho antes, pero nosotros no los podemos gestionar, lo gestiona de forma dinámica AWS y para nosotros no vamos a ver esos 400 puntos en ningún sitio, ¿de acuerdo? Y de lo que hemos visto, nada más, lo mínimo que tenemos que conocer, y todo lo que acabo de contar en AWS sería lo mismo en Azure y sería lo mismo en Google, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta que aunque lo vemos en la consola de AWS porque nos es más fácil hacerlo en AWS porque tenemos la consola, también se podría hacer en Azure y en Google y en el resto de los proveedores de nube como puede ser Oracle, IBM o cualquier otro que pudiéramos utilizar en el futuro. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.